Hola, por sugerencia de varios suscriptores del canal, en este video te voy a presentar una guía completa para estudiar cálculo. Si eres un autodidacta que quiere comenzar a estudiar cálculo pero no sabes por dónde empezar, o si eres un estudiante que quiere prepararse para avanzar más en sus estudios, o si bien eres una persona que no ha empezado la universidad pero quiere saber de qué trata esta asignatura, pues este video te va a ser de utilidad, así que quédate conmigo. En este video te voy a hablar de diferentes temas relacionados con el estudio del cálculo por tu cuenta, así que si hay un tema en particular que te interese, en la descripción hay un índice con las marcas de tiempo de los diferentes temas que voy a tocar y así puedes saltar directamente a lo que quieres escuchar. No es casualidad que haya traído este libro para filmar este video, pues el cálculo de Stuart es el texto de cálculo más famoso en todo el mundo. Se cuenta incluso que James Stewart se hizo millonario por las ventas de este libro, cosa que no es muy común porque normalmente quienes consiguen plata con las ventas de libros son las editoriales y no los autores. Sin embargo, en este punto te tengo que decir que existen varios libros que son más o menos equivalentes en contenido con este. Por ejemplo, está el de Lighthold, que se usaba en mi época en la universidad, está el de Thomas, el de Zukovsky, el de Larson, entre muchos otros. Por eso, en la descripción del video te voy a dejar un enlace a un archivo donde habrá una tabla de equivalencias entre ediciones de los diferentes libros de cálculo de los más conocidos. Sin embargo, ten en cuenta que te debes fijar principalmente en el nombre de cada tema, no en su número, porque la numeración puede variar entre edición y edición. También te voy a hablar en este video un poco más adelante de los libros de OpenStax, que son libros totalmente gratuitos y que puedes descargar sin ningún costo y son libros de alta calidad para el estudio del cálculo. Y es que la primera pregunta que se hace normalmente una persona que quiere estudiar por su cuenta es ¿cuál es el mejor libro? Siempre recibo esta pregunta, ¿cuál es el libro que me recomiendas para estudiar cálculo? Y la verdad es que, como muchos saben, la respuesta no es única. Pero en mi concepto, el mejor libro para estudiar cálculo tiene que tener dos características. La primera de ellas es que esté fácilmente a tu alcance. Y la segunda es que sea un libro que tú entiendas. En cuanto a la primera característica, un consejo que te doy es que no compres la última edición de un libro de estos, porque las editoriales tienen una estrategia comercial de sacar constantemente nuevas ediciones donde los cambios son mínimos y la última edición siempre va a tener un precio más alto que las ediciones anteriores. Así que si vas a comprar un libro, yo te recomendaría comprar un libro de segunda de una edición anterior donde vas a encontrar básicamente el mismo contenido que en la última edición. O también puedes hacer, como lo hice yo en este caso, que conseguí el libro en la biblioteca pública de mi ciudad. O también puedes descargar libros de texto que sean gratuitos, como los de OpenStax, que son libros buenísimos para el estudio del cálculo y que no tienen ningún costo. En cuanto al segundo punto, muchas veces en estas redes yo escucho que se habla de libros más avanzados como el de Spivak, el de Apóstol, también se habla de libros rusos como el de Piskunov. Y si tú quieres estudiar de un libro de estos, está muy bien, pero normalmente en las universidades los programas se basan en el contenido de este tipo de libros. Estos otros libros que menciono, como tipo Spivak, están más enfocados a personas que quieren estudiar matemáticas, pero si lo que quieres estudiar es ciencias o ingeniería, por ejemplo, puede ser más conveniente que estudies de un libro de estos que está más enfocado en las aplicaciones. Estos otros libros están más enfocados en el rigor y en las demostraciones. Así que si te gusta la matemática, puedes ir más por ese lado. Al final del video voy a hablar también de libros que me gustan a mí, que son libros un poco más rigurosos, pero que no servirían mucho para seguir el programa estándar de cálculo de una universidad.
Hablemos ahora del contenido, de qué se estudia en un curso de cálculo. Pues bueno, lo primero que te tengo que decir es que estos libros normalmente están pensados para seguir los dos primeros cursos de cálculo, que son el primer año de cálculo y se refiere al cálculo infinitesimal de una sola variable, es decir, al estudio del cambio continuo de funciones que tienen una variable de entrada y una variable de salida. Una de las preguntas que se hacen las personas es por qué los libros de cálculo son tan grandes, y esto parece algo amedrentador, porque miren que el tamaño de este libro es considerable, es un libro grueso, tiene como unas 750 páginas. Y mi respuesta es que esto tiene que ver con ciertas decisiones pedagógicas que se han tomado alrededor de estos libros de texto. Lo primero que te tengo que decir de este libro en particular es que como las últimas 120 y pico páginas están dedicadas a apéndices, solamente el texto del libro ocupa como unas 632 páginas. Por otra parte, estos libros cumplen con lo que yo llamo la regla de 40-40-20. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo abro este libro por aquí en cualquier capítulo, lo que vas a ver es que este libro tiene una distribución muy particular, y todos los libros parecidos a este siguen la misma distribución, y es que como un 40% del texto está dedicado a la teoría, pero luego el otro 40% está dedicado a los ejemplos resueltos, y finalmente como un 20% del espacio del texto está dedicado a los problemas o ejercicios propuestos. Entonces, cuando tú agarras un libro de estos que tiene como unas 600 y pico páginas, solamente unas 250 por ahí están dedicadas a la teoría, otras 250 páginas son el espacio de los ejemplos resueltos, y finalmente el resto es el espacio que se usa para los ejercicios propuestos, porque estos libros traen muchos ejercicios propuestos. Otro tema importante de estos libros que se puede observar a simple vista es que hay muchas gráficas, el texto está bastante espaciado, y también hay unas márgenes amplias donde puedes poner anotaciones o donde ellos ponen alguna cosa particular que quieran adicionar al texto que se tiene, digamos, como dentro del cuerpo principal. Entonces, eso le puede bajar un poco como el factor de miedo a este tipo de libros. También lo importante, como lo decía anteriormente, es que este libro sirve para dos cursos, y esos cursos en la universidad normalmente toman como unas 40 horas de clase cada uno. Y cuando digo 40 horas de clase me refiero a 40 horas en el salón, que pueden representar unas 80 horas por fuera del salón, haciendo práctica, haciendo ejercicios. O sea que en realidad cuando tomas un libro de estos vas a dedicarle una buena cantidad de tiempo. Este libro en particular y todos los libros que se le parecen suelen tener la misma distribución de temas, que es tener primero todo un bloque de contenido de cálculo diferencial con sus aplicaciones, y luego un bloque de contenido de cálculo integral con sus aplicaciones. Así fue que yo lo estudié en la universidad. Vi un semestre de cálculo diferencial y luego un semestre de cálculo integral. Sin embargo, para tu estudio personal yo te voy a recomendar una estructura diferente, donde vas a hacer primero un curso básico de cálculo diferencial e integral, y luego un curso más aplicado de cálculo diferencial e integral. ¿Qué ventaja tiene esta distribución? Pues para mí la ventaja es que llegas lo más rápido posible a ver el cálculo integral, y así después de terminar la primera parte o el primer curso de cálculo básico, si por ejemplo quieres estudiar física, entonces puedes agarrar un libro de física que tenga cálculo diferencial e integral, y ya lo vas a entender sin problema. Entonces esto te permite pasar más rápido a las aplicaciones como la física. Bueno, entonces, ¿cuál sería el contenido que se sigue en este primer curso? Pues bueno, en este libro el primer capítulo es el de funciones.
Y aquí viene algo importante. Si tú recién hiciste un curso de preparación para el cálculo, de precálculo, como los conocen, es posible que este primer capítulo lo puedas omitir. A propósito, en este video no voy a hablar de precálculo, pero si deseas que haga un video con una guía de estudio de precálculo, déjamelo saber en los comentarios. Algo interesante que trae este libro es que tiene exámenes de diagnóstico para que sepas si ya estás listo o si ya estás lista para comenzar con cálculo. Y trae 4 exámenes de diagnóstico. Uno de álgebra básica, otro de geometría analítica, otro de funciones y otro de trigonometría. Pues bien, para comenzar este libro es muy importante que tengas claros los conceptos básicos, por lo menos de 3 cosas: del álgebra, de la manipulación de expresiones, de la trigonometría, digamos como de las identidades trigonométricas básicas y de temas de triángulos muy básicos, y finalmente también cosas básicas de geometría analítica. Este libro, además, como muchos otros libros, trae 3 apéndices donde hay un resumen de estos temas. Hay un tema de intervalos, desigualdades y valores absolutos, que es un tema más o menos de álgebra que es importante. Incluso si no recuerdas esto, te recomiendo mucho leerlo antes de comenzar con cálculo. Está el tema de geometría analítica y el tema de trigonometría. Entonces, bueno, si ya hiciste recientemente un curso de precálculo, es probable que puedas omitir este capítulo. Si no, vas a leer este capítulo, que es el capítulo introductorio, que es el de funciones. Luego viene el primer tema propiamente del cálculo, que es el de límites y continuidad. Aquí se habla en el capítulo de límites y derivadas, pero es que hay algo, y es que a Stuart le gusta como mezclar temas dentro de los capítulos. Pone algún avance del próximo capítulo en el capítulo anterior. Pero en realidad este capítulo iría desde el 2.1 hasta el 2.5, que los vas a estudiar todos. Aquí hay algo interesante, y es que en la mayoría de libros de cálculo hay un tema que es la definición rigurosa o definición exacta de qué es un límite. Pero Stuart, y me parece a mí de forma muy inteligente, ha dejado este tema en un apéndice, en el apéndice D. Entonces, si deseas estudiar este tema en este punto, debes leer este apéndice. Si no, tú tranquilamente, especialmente si tu enfoque es más hacia las aplicaciones, puedes estudiar el tema de límites y continuidad, sin hacer referencia a la definición exacta de un límite. Después viene el tema de derivadas. Entonces ese tema comienza aquí en 2.6, 2.7, 2.8 y sigue en el capítulo 3, donde vas a estudiar del numeral 3.1 hasta el 3.7. Luego viene un tema de aplicaciones de la derivada. En este punto, si vas a seguir el esquema que yo te estoy proponiendo, solamente vas a estudiar los siguientes temas. Vas a estudiar el tema 4.2, máximos y mínimos, y vas a estudiar el tema 4.5, formas indeterminadas y regla del L'Hopital. Los otros temas, tanto del final del capítulo 3 como el capítulo 4, los vas a dejar para el siguiente curso de cálculo. Y aquí vas a pasar ahora a cálculo integral. Entonces, bueno, siguiendo como el mismo esquema, Stuart pone el primer capítulo de cálculo integral como último capítulo de cálculo diferencial, y es el tema de antiderivadas. Este tema en algunos libros se conoce como integrales indefinidas, pero a mí realmente me gusta mucho más el nombre de antiderivadas porque es más preciso. Entonces vas a estudiar el tema de antiderivadas y luego vas a comenzar con el capítulo 5. En el capítulo 5 vas a estudiar los temas desde el 5.1 hasta el 5.5. Entonces vas a estudiar áreas y distancias, la integral definida, evaluación de integrales definidas, este que es muy importante, el teorema fundamental del cálculo, y finalmente el cambio de variable o la regla de sustitución.
y en este punto terminaría como tu primer curso básico de cálculo diferencial e integral. Y aquí ya estarías preparado, ya estarías lista para pasar a estudiar aplicaciones como por ejemplo la física. Viene entonces el segundo curso de cálculo diferencial e integral según el esquema que yo te recomiendo, que sería un curso ya como más aplicado. Y la ventaja de esto es que la mayoría de temas son temas más bien opcionales que puedes ir escogiendo a tu conveniencia. Habíamos dejado el capítulo 3 en 3.7, derivadas de funciones logarítmicas. Entonces ahora de esta parte, desde el 3.8, 3.9 y las partes del capítulo 4 que no se habían estudiado, cuáles son importantes. Pues bien, aquí sería muy importante en mi concepto el 3.9, aproximaciones lineales y diferenciales. Y también el 4.1, razones de cambio relacionadas. El resto de temas son más bien opcionales, que son por ejemplo rapidez de cambio en ciencias naturales y sociales. Lo puedes escoger si es lo que te gusta, si es tu enfoque. Máximos y mínimos ya se había estudiado. Derivadas y formas de curvas es algo que le gusta más a los profesores de matemáticas. Entonces, si estás en un curso universitario, probablemente vas a ver esto. Los problemas de optimización también es interesante, y es muy interesante en mi concepto el método de Newton, que es un método para resolver ecuaciones algebraicas usando cálculo. El tema de antiderivadas ya se había estudiado. Luego se pasa a las aplicaciones del cálculo integral. Entonces aquí habíamos dejado en el 5.5, que es la regla de cambio de variable de sustitución. Entonces aquí vas a estudiar técnicas adicionales de integración. Vas a estudiar integración por partes y este numeral que se llama técnicas adicionales de integración. Y en este punto puede ser interesante que vayas a un tema que este libro lo dejó en un apéndice. En los otros libros suele estar en el cuerpo del capítulo, que es la integración de funciones por fracciones parciales. Entonces también es una técnica de integración muy interesante. Este libro trae un tema que se llama integración usando tablas y sistemas computarizados de álgebra, pero yo creo que este tema puede estar un poco obsoleto en esta edición, y también más adelante vamos a hablar un poco del uso de Wolfram Alpha y GeoGebra, que son sistemas que me permiten resolver los problemas de una manera más fácil. Luego estudiarías, eso sí, estos dos temas, integración aproximada e integrales impropias, que son temas muy importantes. Incluso puede habérseme pasado, pero el tema de integrales impropias podría ser interesante estudiarlo en el curso, en el primer curso de cálculo, pero si no lo estudiaste lo puedes estudiar sin problema en el segundo curso de cálculo. Viene luego un capítulo donde siguen las aplicaciones del cálculo integral. Entonces aquí bueno, también son temas más o menos opcionales. A los profesores les gusta mucho esta primera parte de áreas, volúmenes y longitud de arco. Para mí el más importante de estos es el de longitud de arco. Me parece súper importante este tema, valor promedio de una función. Y ya estos temas de aplicaciones a la física, ingeniería o a la economía, la biología y probabilidad son temas más bien opcionales y según tu preferencia. Ahora, si los quieres estudiar todos, pues mientras más estudies, más aprendes. Eso sí es algo súper claro. Este capítulo es un capítulo totalmente opcional, porque hay otra asignatura que se estudia especialmente, bueno, en todas las carreras de STEM, cuando estás estudiando ciencias o ingenierías, o cuando estás estudiando matemáticas también, o carreras afines, que es el de ecuaciones diferenciales. En este punto, si quieres, puedes darle una mirada, pero yo la verdad recomiendo que lo estudies en un curso posterior. Este sería el primer capítulo de un curso de ecuaciones diferenciales. Finalmente viene un tema que sí me parece muy importante, que es el de sucesiones y series. Bueno, acá lo que te quiero decir es que si tu enfoque es más a las matemáticas, este tema sí es muy importante, y de hecho
Muchos cursos antiguos de cálculo y los cursos actuales de análisis, que es una materia que se estudia en la carrera de matemáticas, suelen comenzar precisamente por este tema, por el de sucesiones y series. Si tu enfoque es más aplicado, vas a leer solo los capítulos 8.1 sucesiones, 8.2 series. Vas a omitir los capítulos del 8.3 al 8.5, que son más como los criterios de convergencia. Los puedes mirar si deseas, pero en realidad esto sirve más es para las personas que están en matemáticas. También son útiles para quienes van a estudiar física, pero para quienes van a estudiar ingeniería no suelen ser temas de mucho énfasis. Y vas a terminar tu segundo curso de cálculo y terminar el año de cálculo infinitesimal de una variable con estos dos temas: series de Taylor y de Maclaurin, y aplicaciones de los polinomios de Taylor, que es como llama Stewart a las series de Taylor truncadas. Entonces ahí terminaría el contenido del primer año de cálculo infinitesimal. Ahora te quiero hablar un poco de los libros gratuitos de OpenStax. Como te había mencionado al principio del video, está esta página OpenStax, que es un proyecto de la Universidad Rice en Estados Unidos de tener textos de diferentes áreas que sean de alta calidad y que sean gratuitos para los estudiantes. Entonces acá vas a poder buscar, y otra ventaja es que los vas a encontrar también en español, estos libros que se llaman Cálculo Volumen 1, Volumen 2 y Volumen 3. Todo lo que hablamos en este video se refiere esencialmente al volumen 1 y al volumen 2. Entonces, si tú miras aquí el libro, se puede descargar el PDF gratuitamente sin ningún problema, y va a estar un contenido que tiene una estructura muy similar a la de Stewart. Entonces, aquí están todos los temas de cálculo diferencial e integral básicos. Vas a seguir un esquema muy similar a lo que te dije con Stewart. Este lo voy a incluir en el archivo donde voy a poner un paralelo de los temas según los diferentes libros. Y bueno, hay algo particular de este libro, y es que este libro tiene unos dos últimos capítulos. Debería ser solo cálculo diferencial, pero tiene dos últimos capítulos de integración y aplicaciones de la integración. Y luego, cuando tú pasas al libro de cálculo volumen 2, vas a encontrar que los dos primeros capítulos son la repetición de los dos últimos capítulos del otro libro. No sé por qué lo hicieron así, pero bueno, entonces estos dos capítulos ya están en el otro libro. Luego aquí se habla de técnicas de integración. Este trae más técnicas incluso que el de Stewart en mi concepto. Viene este capítulo opcional de ecuaciones diferenciales, y el de secuencias, series de potencias trae algo más separado. Este incluso trae como último capítulo el primer capítulo de una asignatura posterior que se llama cálculo vectorial, que es el de ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Pero bueno, estos libros también te van a servir, y la ventaja es que son gratuitos, son de muy buena calidad y están en español. Ahora viene este tema de los libros avanzados como este de Spivak, entre otros. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un libro de estos y un libro de estos? Pues si nosotros nos vamos al índice de este libro, aquí se va a hacer evidente la diferencia. Y es que este es un libro más riguroso y más enfocado en las demostraciones, en el rigor, y no tanto como en las aplicaciones, como lo es este otro libro. No quiere decir que este libro no traiga discusión de aplicaciones, porque lo trae, pero su enfoque más es en el rigor. Y si tú miras, este libro trae 8 capítulos solamente de fundamentos. O sea, aquí se habla de los sistemas de numeración, luego se habla de los fundamentos de las funciones gráficas, de los límites y continuidad, se habla de algunos teoremas, y se habla del fundamento de los números reales, que es el tema de las cotas superiores mínimas.
Apenas como 200 páginas después empieza este libro a hablar de derivadas, de derivación, de integrales, de técnicas de integración, pero vas a ver que el estilo de un libro de estos es muy diferente a este libro por el rigor que se maneja, por las definiciones. Este es un libro más propiamente de matemáticas, no es un libro tan aplicado como estos. Entonces, eso es principalmente lo que vas a encontrar y finalmente se habla del tema de sucesiones y series infinitas, pero también desde un punto de vista mucho más riguroso. Este libro, por ejemplo, trae en algún punto la demostración de que pi es irracional, que es una demostración más o menos difícil, no es tan fácil, y la demostración que tampoco es fácil de que el número e es un número trascendente. Al final habla un poco de un tema de álgebra de los cuerpos y de la construcción de los números reales. Entonces este es un estilo diferente de libro. Ahora te quiero hablar de libros que me gustan a mí personalmente. Te voy a hablar ahora de dos libros que son de mi preferencia, que son libros que me gustan mucho, pero son más recomendados para autodidactas y para personas que ya tengan, digamos, algún conocimiento previo de cálculo, como por ejemplo en mi caso, que yo he sido un autodidacta, pero yo ya había estudiado ingeniería, entonces ya tengo nociones de cálculo. El primero es este, Cálculo Diferencial e Integral de Stefan Banach. Sobre este libro hice un video completo, así que si quieres saber sobre él, ve y mira el video. Pero te voy a decir dos cosas. La primera es que este libro es bastante viejo, es de 1929, o sea que tiene como unos 95 años. Y lo curioso es que se siente bastante moderno cuando lo lees y esto te da una idea de que el cálculo no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo. Y el otro punto interesante es que este libro comienza con las secuencias, con lo que es el último tema de los libros convencionales de cálculo como este o incluso como el de Spivak. Es el primer tema de este libro y este libro construye el cálculo a partir de las secuencias. De nuevo te digo, es un libro muy interesante para autodidactas. Este fue el libro con el que yo aprendí cálculo por segunda vez en mi vida, pero no es un libro que te va a servir, por ejemplo, para un esquema universitario de hoy en día, donde los temas tienen un orden diferente. Bien, el segundo libro del que te quiero hablar es un libro muy bonito, que es De Cálculos a Genetic Approach de Otto Toeplitz. Este es un libro escrito por un matemático alemán por allá en 1940 y este tema de A Genetic Approach se refiere a que mezcla la historia del cálculo con el desarrollo de la teoría del cálculo. O sea, este libro está escrito más o menos en el orden histórico en que se fue desarrollando el cálculo. Entonces, nuevamente es un libro más para autodidactas. No voy a hablar mucho de este libro porque muy seguramente voy a hacer un video de él posteriormente, pero te quiero mostrar los temas. Este libro comienza con los procesos infinitos de acuerdo a como lo hacían los griegos. Habla, por ejemplo, acá del método de exhaustión, en fin, habla de temas más relacionados con sucesiones y series. Luego habla de la integral definida, entonces habla parte de Arquímedes, pero luego pasa hacia la edad moderna de cómo se fue desarrollando el cálculo integral a partir del cálculo de áreas. Después habla de los métodos del cálculo diferencial integral y presenta algunos métodos, habla del teorema fundamental del cálculo, habla de logaritmos, siempre en el contexto histórico, y bueno, pasa por técnicas de integración de las diferentes funciones y al final habla de algunas aplicaciones. Curiosamente, por ejemplo, trae la derivación de la ley de gravitación de Newton a partir de las leyes del movimiento planetario de Kepler. Entonces, bueno, este es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro muy divertido de leer, diferente, pero no te recomiendo que sea tu único libro para aproximarte al cálculo. Puede ser que estés estudiando un libro de estos más tradicional y combines
el estudio con la lectura de este libro, que es un poco más libre, es un poco más entretenido. Bueno, eso era todo lo que te quería decir en cuanto a libros y contenido. Ahora, para terminar el video, pasemos un poco al método y las herramientas que vas a usar. El objetivo de este video era presentarte una guía de estudio. No pretendo hablar de metodologías de estudio, tampoco soy un experto, entonces no tengo mucho que decirte ahí. Pero te quiero hablar de algunas herramientas que son muy útiles, herramientas complementarias para el estudio del cálculo. El primero es alguna calculadora gráfica como las que se pueden comprar en el mercado, pero también está GeoGebra o Desmos, las que puedes usar en línea y te permite visualizar funciones, te permite buscar interceptos, raíces, áreas bajo la curva, etcétera, que son temas que te van a ayudar mucho en el cálculo. Si deseas saber cómo usar GeoGebra, lo que te recomiendo es buscar tutoriales en línea donde te expliquen lo que necesitas hacer. Otra herramienta que puede ser muy útil es Wolfram Alpha, que es una herramienta de inteligencia artificial que maneja, digamos, operaciones simbólicas. Entonces ahí puedes hacer derivadas, integrales, etcétera, lo que te puede servir para buscar la solución de ejercicios difíciles y que por lo menos sepas a dónde tienes que llegar. También está el tema de estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial como ChatGPT, los cuales se han potenciado mucho en la parte matemática y sin duda van a ser tu aliado para consultar temas y en la resolución de problemas. Por otra parte, te tengo que decir que la herramienta más importante es tu cerebro, pero también cuando estás leyendo matemáticas es muy importante esto, tener hojas a la mano. Tener un lugar donde puedas escribir, hacer ejercicios, donde puedas rayar, tachar cuando te equivocas, tirarlas a la basura, pero que constantemente puedas estar escribiendo alguna idea o resolviendo ejercicios, porque sabes que en matemáticas tienes que resolver muchos ejercicios. Si quieres agarrar práctica, es necesaria la solución de muchos ejercicios. Para terminar, quiero hablarte de esto, que es de tus cuadernos de notas. No solamente están las hojas sueltas donde vas a hacer anotaciones o a tratar de resolver ejercicios, sino que yo te recomiendo tener cuadernos que vas a guardar. Yo tengo muchos cuadernos guardados donde vas a tener anotaciones con fecha de lo que estuviste estudiando, y estos cuadernos te van a servir para referencia posterior cuando los necesites. Bueno, esto finalmente es todo lo que te quería decir acerca de la guía para estudiar cálculo. Por favor, dime en los comentarios qué opinas. Si ya has estudiado por tu cuenta, dime cuál fue tu experiencia. Y no olvides los enlaces que te voy a dejar para los diferentes materiales que te pueden servir posteriormente en tu estudio personal. O sea que descarga o agarra un libro, agarra el papel y el lápiz y comienza ya mismo a estudiar. Si te quedaste hasta este punto en este largo video, te lo agradezco y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.